Dicen que el ser humano tarda casi 30 días en adaptarse a un cambio. En Cuba llevamos casi 2 años de pandemia y ha pasado mucho tiempo desde que pisamos un bar. Tomamos un trago acompañado de buena música o regresamos a casa amaneciendo. Los jóvenes que vivimos en la isla hemos tenido que reinventarnos para continuar con nuestras vidas y seguir llenándolas de recuerdos y buenas vibras. Aún así, esta cuarentena nos ha ayudado a descubrir nuevas experiencias y que hay que vivir cada minuto como si fuera el último. Acompáñame en esta aventura y conoce cómo se divierten los jóvenes cubanos en la actualidad. Yo soy Jonix y así comienza un video más de Dose. A veces es tanto el aburrimiento que tenemos nosotros los jóvenes cubanos, a tal punto de que tenemos que hacer algo aquí en casa, ¿saben? Algún que hacer para entretenernos en algo. Casualmente a mí me toca hoy lavar, así que les voy a mostrar un poquitico sobre cómo se lava la ropa acá en Cuba. Bueno, aquí está nuestra lavadora. Déjenme decirles que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una lavadora para lavar la ropa o una lavadora que lo haga todo, como en otros países. Casi siempre hay muchas personas acá en Cuba que lavan a mano. Entonces yo lo que hago, o lo que hacen casi todo el mundo, es coger estas cubetas, llenarlas de agua, ¿saben? Y llenar la lavadora y obviamente echar la ropa, el fa y ponerse a lavar. Miren, para terminar esta parte de lavar en Cuba, les muestro un lavadero cubano. Viene siendo el lavadero a la parte de atrás de mi casa. Nosotros básicamente para enjuagar la ropa, cuando la sacamos de la lavadora, lo que hacemos es coger una tapa. Bueno, no sé la gente que haga esto, pero en mi casa se sigue haciendo. Cogemos una tapa de un pomo con un pedazo de trapo, un pedazo de, ¿saben?, de tela que no utilicemos. Y con esto taponeamos estos lavaderos. Estos lavaderos, créanme que llevan bastante tiempo, no son de hace poco. Y ya con eso se taponea el hueco para poder llenar todo esto hasta arriba y poder enjuagar la ropa. Disculpen la toma a contraluz, pero como ustedes saben estamos viviendo una pandemia mundial. Entonces los jóvenes, principalmente los cubanos, estamos buscando como disímiles formas, disímiles hobbies, formas de entretenernos. Y entre unas de ellas me gustaría destacar algo que para mí es bien mágico, bien increíble: capturar atardeceres, que se ha inculcado en las formas de entretenerse de los jóvenes cubanos. Y obviamente no podía contarles esto, comentarles esto, si no fuera detrás o delante de un atardecer, que de hecho voy a mostrarles algunos de los que me han enviado alrededor de toda Cuba. Échate para atrás, por favor. Fueron fotos de atardeceres que me enviaron muchas personas alrededor de toda Cuba, para que vieran cómo son los atardeceres en Cuba, en La Habana, que verdaderamente son muy mágicos. Mi gente linda, me acabo de despertar un día más en mi cubita bella. Amanezco con los ojos hinchados. Nada, les cuento, como este es un vlog de mostrarles, perdón por la oscuridad, cómo nos preparamos para las vacaciones de verano, que esto viene siendo algo abstracto porque todavía no sabemos si van a abrir, saben, si van a abrir aquí en Cuba, si van a abrir lugares vacacionales para uno pasar sus vacaciones. Hoy me los voy a llevar junto conmigo a un lugar que ya he repetido en un vlog anterior, pero no importa, porque es un lugar bien bonito, un lugar bien mágico, y vamos a estar grabando todo lo que se pueda por allá. Y respecto a esto de las vacaciones, déjenme decirles que no me crean, saben, aquí Cuba está llena de rumores, de chismes, y dicen que para allá, para el mes de agosto, porque todavía hay como 8 municipios que no se han puesto la vacuna, dicen que para allá, para el mes de agosto, es que se pueda abrir La Habana y Cuba en general. Esperemos que sea así, porque verdaderamente llevamos varios meses en cuarentena, de toque de queda, con muchas cosas limitadas, muchas cosas cerradas. Y bueno, si en agosto abre, veremos qué pasa. Y nada, déjenme asearme, arreglarme, y ahora me los voy a ver junto conmigo a ese lugar que les estoy comentando, y vamos a hablar un poco sobre ello más tarde.
Acabé de llegar. A donde los traje fue a una casa en la playa que yo hace unos meses había venido, ¿sabes? El lugar ya lo había repetido. De hecho, voy a dejar una tarjeta de información aquí para que vean el room tour de toda la casa de la playa. Y ahora es cuando ustedes se preguntan, Jonathan, en estos tiempos tan difíciles en Cuba, ¿las casas en la playa están funcionando? La respuesta es sí. Luego que con esta parte de reordenamiento monetario ha subido el precio de las casas en la playa. Nosotros repetimos esta en específico porque como tal el precio no ha subido mucho. Pero la mayoría, como saben que no se puede ir a la playa, le ponen piscina y la noche cuesta entre 120 y 160 dólares la noche. Entonces repetimos esta porque el precio está bastante asequible, nos costó 1.500 pesos, o sea 60 dólares la noche. 60 dólares la noche, no estoy diciendo mentira en el video. Es una casa que me gusta mucho, ¿sabes? Estoy aquí con mis amistades compartiendo y tal porque les cuento que grabando este vlog llevo alrededor de 15 días de vacaciones y no podía quedarme todos los días encerrado en mi casa. Entonces, ¿sabes? Había que darme el lujo. Me hubiera gustado haber ido a un hotel, que también hay hoteles funcionando, ejemplo, el Viejo del Mar y el Hotel Nacional, que tienen una oferta de 2.800 pesos por pareja a la noche. O sea que si vas un fin de semana, te sale en alrededor de 5.000, 6.000 pesos la noche, pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad y optamos por esa casa en la playa. Y nada, vamos a hacer unas cuantas cositas por acá. De hecho, pueden ver que la playa está solamente cerca de aquí. Mira, aquí tengo algunos de mis amigos que estoy aprovechando que estoy aquí en la casa para preguntarles qué han hecho ellos como jóvenes cubanos en todos estos meses para divertirse. ¿Hablen? Bueno, a ver, no sé si eso cuenta como diversión, pero aprender cocina. ¿Aprendiste a cocinar? Sí, aprender a cocinar, ayudarte a ti con el video de YouTube. A crear videos, sí, Instagram, exacto. todas estas cosas. No sé, porque sinceramente tú sabes cómo están las cosas. ¿Y tú? Así que, Bueno, en el caso mío realmente, a decir verdad, no he hecho muchas cosas porque yo soy estudiante de ciencias porque médicas. bomba. Y entonces he estado en la pesquisa y después de cuando terminé la pesquisa estoy en la vacunación ahora en estos momentos. Que de hecho tuve que pedir un certificado para poder coger un día y venir para la casa para poder hacer algo. Sí. Ahí fue mi cumpleaños y creamos una piscina también. Sí, más o menos, más o menos. Y ya, y salir con mi pareja normal a lugares pues públicos para salir de la casa. Y aquí la pareja, ¿qué tienes que decir al ¿En qué respecto? lugares públicos? No más, no se preocupe, que eso es comer pizza y esas cosas, ¿entiendes? Eso es entretenido. Eso es entretenido, ¿verdad, mi amor? A ver, es que en Simplemente resumen, nosotros como simplemente es compartir con los amigos, compartir con la pareja, con la familia, porque en realidad en estos tiempos como que no hay muchos lugares a donde ir y tampoco la economía está como para tirar la casa por la ventana, pero Claro. bueno, así el tiempo libre que es eso, es compartir con las personas que queremos y ya. Y todo está muy limitado, todo está demasiado limitado. Para sacar esta casa a la playa fue sacrificio. Pasamos mucho trabajo. O sea, fue sacrificio y sudor. Esta es la fiesta más grande, así que podemos decir que hemos comido. Y estamos nosotros solos. Y estamos nosotros solos, así que imagínense, pero se hace lo que se puede para pasar la vida. Miren qué genial atardecer, está a punto de caer, está como que medio nublado, ¿saben? Está medio nublado, vamos a ver qué tal se nos da capturar este atardecer, este magnífico atardecer en la playa. Y les sigo comentando que hay gente bañándose como si nada en la playa, ¿saben? Así que bueno, documentado en este video está. Incluso miren, por aquí viene uno de la Cruz Roja como si nada. Bueno, seguimos disfrutando. En lo que esperamos el atardecer, ¿se acuerdan que estoy loco por hacer deporte extremo? Mira lo que me encontré aquí en la playa.
nos encontramos con esto. Una botella con un mensaje adentro. Una botella con un mensaje adentro. Cuando lleguemos, no, espérate, cuando lleguemos para la casa, vamos a abrirlo y lo vamos a leer para que escuchen lo que dice el mensaje. ¿Qué hemos hecho, Johnny? Bueno, ya rompimos la botella. La carta básicamente es brujería lo que hay. Básicamente es pidiendo salud, prosperidad, ¿saben? Lo que vamos a hacer es enrollarla, meterla en otra botella y mandarla para el mar, porque verdaderamente esto es algo, ¿saben? Yo por lo menos en mi caso respeto todo tipo de religión y verdaderamente pensábamos que era otra cosa. Entonces eso es lo que vamos a hacer y eso era lo que decía la carta. Muy buenos días, mi gente linda. Amanecemos aquí un día en esta hermosa casa en la playa. No se fijen en lo que tengo puesto, ¿saben? Ignoren eso. Me lo pongo para ¿saben? Para ondulearme los 3 pelos que me quedan. Y contamos con un genial cocinero aquí que nos está haciendo el desayuno. Hola. Hola. Y estamos haciendo maravillosas, bueno, él está haciendo unas maravillosas tortillas cubanas de desayuno, hacer un poco de café, freír unos cuantos perritos y tener un buen desayuno en el día de hoy. Bueno, nosotros sí estamos aprovechando al máximo este cachito de playa que tenemos. Ahora vamos a ver si nos sentamos en la orilla a meditar un poco, ¿saben? Hay que como que relajarnos, sacar todas las energías negativas y eso es un buen ejercicio para comenzar el día. Les cuento que obviamente habíamos hecho un video sobre las calles de Guanabo, sobre las playas de Guanabo, pero salimos a bloguear porque íbamos a buscar bebida, algo de comida, ¿saben? Para llenar el refrigerador y no encontramos absolutamente nada. De hecho, muchas de las tienditas que hay alrededor por aquí por Guanabo están cerradas. Y lo único que encontramos fue helado, que se está derritiendo, por cierto. 12 pesos el vaso y el barquillo 6 pesos. O sea, triplicado el precio. Pero bueno, es algo, un tentempié para matar el hambre. Y de camino nos encontramos con muchas casas cerca de la playa. No sé a quién se le ocurre colocar una casa tan cerca de la playa con la gran penetración del mar que hay en esta parte, porque recuerden que seguimos siendo una isla, agua por todos lados. Pero bueno, voy a mostrárselas para que las vean. Miren, ahí está el mar, ahí mismo, y aquí están las casas. De hecho, muy bonitas. Y me gustaría, ¿saben? Como que entrevistar a la gente que vive aquí para preguntarle qué hacen ellos para mantener sus casas tan pintaditas, tan arregladitas frente al mar. ¿Saben? Que el salitre se lo come todo, absolutamente todo. Y bueno, aquí ustedes saben que es como todo. Como mismo vieron todas esas casitas arregladitas, pintaditas, están estos lugares, como están viendo ahora en pantalla. De la penetración del mar durante exactamente, años. Es lo que queremos comunicar. Este es el resultado de tantos años de esta penetración del mar, que este lugar en algún momento puede que haya sido una casa, una edificación, una cafetería, cualquier cosa. Y bueno, ahí está, que no sirve para nada, absolutamente para nada, a no ser que, no sé, cuando las personas vengan a tomar un poco de sombra, se pueden poner aquí abajo. Muchos de estos lugares abandonados aquí en Cuba, los creadores de videos musicales, ¿saben? De contenido audiovisual, los usan para hacer videos musicales. Pero bueno, aquí pueden ver cómo se encuentra este lugar actualmente. Les voy a mostrar ahora un poco el panorama del horario nocturno, ¿saben? La hora de la comida, que todo el mundo se pone a comer, a platicar, a compartir aquí en la casa. Les muestro mi comida.
nos estamos quedando sin recursos. Básicamente el arroz está sin sal, pero hay que comérselo así mismo, porque esto es una casa en la playa. Uno viene aquí a degustar los platos más exquisitos que tiene Cuba y nada por el estilo. Pero bueno, es lo que hay y ahora les voy a mostrar cómo se encuentra este ambiente ahora en el horario de la noche. Miren, lo que me tocó a mí fue un pollito, se ve bastante apetitoso. Un tostón apretado, ustedes saben que nosotros cogemos el plátano verde, lo apretamos y eso es lo que se conoce aquí como tostón. Y arroz sin sal. Pero bueno, es lo que nos toca hoy por la libreta. Síganse fajando por el pollo, síganse fajando por el pollo. Esto es lo que había que grabar. Que el arroz está sin sal, que el pollo no alcanzaba, bueno, que sobró y todo el mundo estaba en segunda ronda. Bueno, y ahora David les va a explicar cómo se hace el dulce de coco. Oye, te quedó prieto y todo. Viste, y la azúcar blanca, viste, eso es una técnica. Una técnica, no. Explica. Voy a explicar cómo se hace. Eso es fácil. Eso se coge el coco, se abre, se raspa y se viste y se hace así. Que quede chiquitico así. Se raspa, se raya, no se raspa. Se raya, eso mismo, tú me Sí. entendiste. Ajá. Entonces se le echa un poco de agua, pero que quede como una pasta, ¿viste? Sí. Que no quede muy agua. Y después Está caliente todavía. Sí, y después se le echa bastante azúcar al gusto de la persona que lo está haciendo. ¿Viste? Ya después eso se queda ahí, que se caliente y que se evapore toda esa agua y que se haga como una pasta. Ya que se refresca. Ya se refresca. Y después ya se hace. Con azúcar prieta es mucho mejor. Porque coge color y más de eso, pero con azúcar blanca queda más o menos. Pero así quedó bien. No, pero tienes que echar el agua del coco, así que tuvo que haber quedado. Porque lo hice también con Con el agua del coco, con el agua del coco. David le echó el agua del mismo coco, así que se está saoco, mami, saoco. Sí, tengo el tramo en la cabeza. No se vayan a burlar. Esta despedida la estoy grabando mucho tiempo, pero mucho tiempo después de todos esos días que digamos pasamos amenos, entretenidos. Y verdaderamente es un video que me sentí súper cómodo haciéndolo. Y verdaderamente es un video que le dediqué mucho tiempo, casi alrededor de 3 meses, si están escuchando bien, porque quería que fuera bien especial, ¿saben? Aquí haciendo este video me queda más que claro que el cubano, sin importar las circunstancias, siempre va a salir adelante, no solo en encontrar nuevas formas, nuevas experiencias para entretenerse y pasar el rato con familia, sino ante cualquier obstáculo que se le ponga, y verdaderamente es algo especial que esto suceda. Me sentí súper cómodo haciendo este video, caballero. Me gustaría que no solo los que están suscritos al canal vean este video, compártanlo con un amigo. Me gustaría que este video llegara a más personas. Obviamente siempre, cada vez que les comparto un video, lo hago con la mayor intención del mundo, pero este verdaderamente merece la pena que llegue a muchísimas más personas. Déjenme aclararle algo que no le he dicho en el resto del video. Una moraleja. Si vives en un país religioso y te encuentras una botella con un mensaje en la orilla, nunca lo cojas. Déjalo ahí, que corre el agua y que se lo lleve. Déjenme contarles que esta personita que está aquí, que fue el que cogió la botella, el que la rompió, el que le dio el mensaje, yo obviamente respeto todo tipo de religión, pero al final cogí el mensaje, lo metí en otra botella y lo regresé al mar. Acto seguido de haber hecho eso, para que ustedes vean, la gente que no es religiosa, pero bueno, no pasó ni una hora y me empezó a dar fiebre. Me pasé todo lo que quedaba el resto de ese día con fiebre. Yo dije, tengo COVID. Pero ya después me tomé una pastilla y sudé la fiebre por la madrugada y al otro día ya se me quitó. Pero verdaderamente es algo totalmente loco que no había dicho en el resto del video. Nada, mi gente, quería hacer esta despedida un poco diferente porque siempre como que estamos siendo esquemáticos en las cosas, ¿saben? Uno tiene un guión en una cabeza que tiene que comunicar en todos los videos. Pero bueno, básicamente así es como nos estamos divirtiendo, entre comillas, los jóvenes cubanos acá en Cuba. Vacaciones de verano, entre comillas también, porque verdaderamente todos los centros vacacionales y centros para uno, saben, pasar el rato y divertirse, están cerrados. De hecho, grabando este video, acabaron de cerrar, saben, el tránsito turístico nacional en los hoteles de Varadero. Así que imagínense cómo pueden estar las personas acá. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Compártanlo, verdaderamente me haría mucha ilusión que este video llegara a muchísimas personas de las que llegan habitualmente mis videos. Y nada, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Yo soy Jonix y esto es Dose.